Y ahora quiero decirles que es un momento importante del día de hoy. Es la conferencia oficial del señor Paul Carr. Quiero decir unas cuantas palabras del señor Carr antes de darle el micrófono. El señor Paul Carr es profesor en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Quebec en Outaouais. Él con Gina son investigadores de la Cátedra UNESCO en Democracia, Ciudadanía Mundial y Educación. Es la primera cátedra UNESCO de la UCO. Él se especializa en el área de sociología de la educación, es justicia social, educación para la democracia, ciudadanía, educación transformadora y ciudades para la paz y educación ambiental. Estamos sumamente complacidos de tenerlo aquí. Gracias, Paul. Paul, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Realmente gracias, Julie. Hola a todo el mundo. Es un placer. Estoy encantado de estar aquí con todos ustedes en este simposio. En los 5 próximos días vamos a poder felicitar, celebrar y agradecerle a todo el mundo. Es un gran placer para mí de abrir nuestro simposio. Hello, everyone. It's wonderful to be here with you. Es un placer estar con todos ustedes y poder abrir nuestro simposio. Vamos a tener tiempo en estos 5 días para celebrar y felicitar a todo el mundo, gracias a los que están aquí hoy con nosotros. Voy a entrar en materia. La pandemia y la democracia insurreccional, ¿estamos mejor que esto? ¿Somos mejor que esto? ¿Y la democracia insurrecta somos mejor que esto? Bueno, so I want to start by asking, why Quiero do we exist empezar on this preguntando, planet? What is ¿para happening qué estamos that has aquí en el given us a planeta? very ¿Qué está simple answer pasando? Y is tengo una to respuesta y es survive. muy Believe it or not, simple. Bueno, the estamos more aquí complex para vivir answer y la más really compleja es que is necesitamos pensar is esto. the glass half full or half empty? ¿El vaso está a And mitad lleno o a mitad and vacío? what do we do when we face Entonces, these ¿qué situations? hacemos con el What elefante en la sala o los you elefantes know? en la sala o estamos en una sala? So what are the advantages that Entonces, we're ¿cuáles using son to los control puntos how we think about de the world? ventaja? ¿Cómo deberíamos utilizar esto Where para pensar en el mundo? Aquí me tenemos una imagen de mí más joven, hace 25 años, o con jóvenes en La Habana, Cuba. Me impactó, he ido a Cuba muchísimas veces So this is something that en el marco de movimientos solidarios y esto se ha impregnado en mí. Todos hemos tenido experiencias en nuestra vida que nos forman nuestra experiencia, nuestro ser. Entonces, ¿qué tenemos que mirar en este mapa? Tenemos la conferencia de Berlín en el 84, donde los países europeos se dividieron a África. Entonces, ¿cómo sabemos y si deberíamos plantar una bandera en cada lugar? Entonces, ahí tenemos una bandera Mohawk en la parte superior. Entonces, podemos hablar en nombre de todos o por a una persona. Este forma parte de nuestro logo y ¿acaso esto forma parte de la teoría conspirativa? Entonces, hay muchas distracciones que se producen y hay problemas que son transitorios. Entonces, ¿cómo aprender a vivir juntos? Y esto es una noción básica de la democracia. La vida es compleja, no es binaria. Hay múltiples identidades y también tenemos una serie de identidades. Y este es un pequeño video de chicas bolivianas que están en la cultura de la patineta y están celebrando el poder de las mujeres y están transformando la sociedad, participan en la sociedad y luchan por la independencia y la libertad. Entonces, a menudo se piensa en personas que están en otras circunstancias y esto es algo que me parece esencial. Vivimos con muchas paradojas
He mencionado un par de ellas, pero me gusta hablar el inglés, el francés y el español en la medida de lo que puedo, pero hay otros idiomas. Me gusta vivir en una casa y no me gusta negociar con los bancos. Bueno, defiendo el ambiente, pero tengo un auto y no me gusta evaluar a los estudiantes y a los colegas, pero en fin, y estamos aquí. Entonces, yo entiendo cómo funciona el capitalismo y trabajo en una universidad donde todo lo que se hace pues va para la bolsa. Entonces he participado en elecciones y yo voto cada vez que puedo. Entonces hay muchas paradojas en la forma en que vivimos y en la forma en que vivimos juntos. Y bueno, hablaré de esto después. Aquí tenemos unas imágenes del rompecabezas, tal y como yo lo veo, pero no quiero imponerlo, pero em, no quiero imponerlo, ¿no? Y voy a tratar de presentar hechos y citas, imágenes, ideas acerca de la realidad y percepción como yo la veo, pero hechos de un ser humano, de un momento, bueno, tal vez puede ser una falsa noticia de otra persona. Y como dijo Noam Chomsky, nadie va a traer la verdad a su cerebro. Esto es algo que vas a tener que encontrar por ti mismo. Bien, voy a presentar algunos de los contextos en el mundo en el que estamos viviendo antes de hablar de pandemia y democracia. Quiero que hablemos del caos. Hay dos bloques. Uno es la destrucción planetaria provocada por los seres humanos y el otro es las desigualdades que tenemos en el mundo. Primero, bueno, tenemos una concentración mundial entre el marzo del 2020 y abril 2021 se cortó la riqueza, se acumuló la riqueza de los más ricos de los Estados Unidos, que es la mitad de la población de los Estados Unidos. Las políticas gubernamentales, los ricos, las empresas, pues, se enriquecieron de todo. Y esto agravó la distribución de las riquezas. Oxfam notó que el 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África y que el trabajo hecho por las mujeres crea pues 11 trillones de dólares al año. Las guerras. Bien, las guerras, vivimos en sociedades, en la historia, donde bueno, en el periódico The Guardian se indica que el siglo XX fue el más asesino en la historia. El número total de muertes asociados con guerras se estimó a 187 millones de personas, 10% de la población en 1930. Desde el 1911, eh, los que pagan impuestos en Estados Unidos han pagado trillones de dólares en financiar guerras. Ha habido tropas militares en diferentes países del mundo. Desde 2001 hay más de de 1.500 suicidios que se produjeron entre los veteranos, más de 20 al día. Entonces, hablo de los Estados Unidos, pero es un problema global. Las armas, la carrera armamentista hace que se haya incrementado en 2 trillones de dólares, 2,6% desde el 2019. Muchos países valoran y subsidian la industria armamentista y es una empresa perversa, pero muy secreta. Y recientemente se ha incrementado los gastos en armamento en diferentes países durante la pandemia, mientras que hay gente que está pasando trabajo y necesidad. Entonces, en mi perspectiva, para muchas personas, estas armas no tienen ningún beneficio social, sino que van a garantizar que van a seguir siendo utilizados para asesinar en el mundo. Países invadidos, según los historiadores, Estados Unidos ha invadido
o ha luchado en 84 de los 193 países reconocidos por las Naciones Unidas y ha estado implicado militarmente en 183, en 191 de los 193 países. Entonces, 98%. Mi preocupación principal es que los países son invadidos por las razones contradictorias, porque no están alineados o porque no se alinean con el poder hegemónico del momento. Entonces, es irónico, si Irak no hubiese sido invadido en el 93, porque Arabia Saudita no hubiese invadido los yemeníes. Entonces, porque hay un cambio de régimen en un país y no en el otro. ¿Quién toma esa decisión? Derechos humanos selectivos. Vemos los refugiados, guerras y conflictos. ¿Qué tiene que ver con eso? Podemos criticar los derechos humanos en otros lugares cuando tenemos problemas aquí. Tengo un pequeño video de Sachs que está hablando de este tema. No se tiene el sonido, no se escucha el sonido de lo que está, No? no se escucha el video. I'll move on, but the clip Seguiré adelante, pero según este video, hay muchos problemas de derechos humanos en los Estados Unidos y eso es lo que está diciendo precisamente Jeffrey Sachs. environmental catastrophe. Catástrofes ambientales, según earth.org, la degradación de la tierra está reduciendo la capacidad de la tierra de seguir adelante. Hay emisiones de los vehículos, emisiones de las plantas, gases que vienen por la producción agrícola, enorme consumo que está destruyendo las vías fluviales, las aguas, problemas con el sistema de salud, recursos alimentarios, recursos acuíferos, las diferencias entre el 90 y el 2016. Hemos perdido 500,000 metros cuadrados eh, de bosques, el equivalente pues de una buena parte de África. Entonces nuestros ecosistemas están siendo afectados. También un tercio de los alimentos para el consumo humano en 1,3 mil millones de toneladas se desperdician cada año suficiente para alimentar a 3 mil millones de personas. Son 4 gigatoneladas de emisiones de gas. Y recientemente el WWI ha calculado que hay grupos que han experimentado el declive de 70% ecosistemas. La crisis climática está calentando el Ártico 2 veces más rápidamente que el resto del planeta y vemos que 3 milímetros por año está aumentando de manera global y para el año 2100 esto va a hacer que va a ser 20 centímetros a 2 metros. Declining species is Las another issue. especies que están desapareciendo es otro tema importante que tenemos que reconocer. Nuestro planeta está enfrentando una crisis de extinción global nunca antes vista. Los científicos están previendo una pérdida por extinción en las próximas décadas, según el Fondo de Especies Mundiales, eh, entre 1,000 y 10,000 veces superior que una tasa de extinción natural y los seres humanos son los que están acelerando la extinción del planeta, sobre todo si seguimos en esta trayectoria. Algunos ejemplos, los científicos estiman que un tercio o más de todas los 6,300 especies de anfibios están bajo riesgo. Se estima a básicamente 10,000 especies de aves están siendo afectadas, amenazadas, peces igualmente. Y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que 5,500 animales no mamíferos están desapareciendo. Entonces, los reptiles en el mundo también están en peligro de extinción. La vida, las plantas y otras especies vegetales también.
el sexismo, la misoginia, feminicidios. Según la Organización de Mujeres en las Naciones Unidas, hay una de cada tres mujeres ha sido objeto de violencia por su pareja, no pareja, mujeres de 15 años o más, y aquí no se incluye el hostigamiento sexual. Esto lleva a trastornos como depresión, ansiedad, infecciones transmitidas sexualmente, tasas elevadas de HIV, y hay otros problemas como tráfico de seres humanos por razones de tráfico sexual, violencia, hostigamiento cibernético, feminicidios, pues todo esto ha sido incrementado con la pandemia. Los pueblos indígenas, según el Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre los temas indígenas, dice que el 96% del mundo ha perdido 6.700 idiomas, que hablan solamente 3% de la población. Los indígenas son menos del 6% de la población global, hablan más de 4.000 de los idiomas mundiales. Se estima que más de la mitad de los idiomas se van a extinguir para el año 2100. La mayoría de estos idiomas son lenguas indígenas. Hay una relación entre el colonialismo y prácticas colonialistas y la vida, cultura y existencia de los indígenas. Entonces, políticas de asimilación, desposesión de las tierras, desaparición de las lenguas indígenas, y también hay otros temas importantes como la educación, soberanía política, tenencia de la tierra, supervivencia en muchos casos. El racismo, solamente quiero decir que está en todas partes y también es pandémico, viene de todas las formas, puede ser individual, institucional, societal, de la civilización, la manera en que nosotros abordamos las sociedades. Tenemos que pensar cómo luchamos contra el racismo si queremos tener una democracia significativa. La supremacía blanca, hay cientos y cientos de supremacistas, grupos violentos en Canadá, en Europa. Es un fenómeno global y que está ligado a partidos políticos, a políticas estatales, y esto realmente es perturbador, y esto es algo que estamos viendo en el mundo entero. También xenofobia, y una gran larga historia en Europa, en las Américas, relacionado con la inmigración. Estamos viendo ahora casos que se producen de actos de odio xenofóbicos en contra de personas, pero ha pasado siempre. La experiencia de los inmigrantes también se ha convertido en xenofobia y luchas entre diferentes grupos. La pobreza, según las Naciones Unidas, otras fuentes, aun cuando en algunas áreas ha habido mejorías, pero hay mucha pobreza. Más de 700 millones de personas está viviendo con menos de $2 al día, y para 1.000 niños que nacen, 39 van a morir antes de llegar a los 5 años. Y la mayoría de los que mueren menos de 25 años mueren por diarrea, neumonía y malaria, causado por desnutrición, agua sucia, poca higiene, y muchos niños, y todo esto ha podido ser evitado. Muchos niños no pueden ir a la escuela y hay problemas y desigualdades de todo tipo. La esperanza de vida también está más baja entre estas poblaciones. Entonces el vaso está medio lleno, aunque no lo hablamos mucho de eso. ¿Qué hacemos? No quiero desmoralizar a nadie, solo quería presentarles algunos desafíos que tenemos en la sociedad. Hay mucho trabajo que se está haciendo en todo el mundo. Hay dos bloques, creo. Está la búsqueda
de sentido y de justicia social, y luego el poder de la cultura y del amor. Primero tenemos los movimientos sociales. Hemos tenido últimamente diferentes e importantes movimientos importantes como la primavera árabe, los movimientos de los gays, Me Too, los movimientos ambientales, los movimientos para los derechos de los negros en todo el planeta. Hay mucha gente movilizada. Tal vez nos lo vemos en los libros educativos o en el ámbito pedagógico, pero hay mucha gente movilizada. Hay diferentes organizaciones también. Hay gente que fundan organizaciones no gubernamentales y trabajan en áreas muy importantes. No debemos confundir la caridad con el voluntarialismo y la solidaridad. La solidaridad es otro tipo de enfoque para resolver los problemas. Enseñar y aprender. Hay mucha gente que va a hablar de este tema en los próximos 5 días, cómo la gente transforma sus vidas y también desde nuestros puntos de vista con Paulo Freire. La educación tiene que estar enfocada en la transformación social y hay mucha gente que hace ese trabajo. La innovación cultural, la gente es creativa, como por ejemplo Banksy, por ejemplo la música. Hay diferentes formas en que la gente está viviendo la cultura y produciendo cultura, y eso sostiene a la gente. Y la movilización política. Hay muchas formas en que la gente se puede movilizar. Noam Chomsky nos dice que mientras la población general es pasiva, apatética y enfocada en el consumerismo, los poderosos van a hacer lo que quieren y los vulnerables van a estar marginados. Luego el descubrimientos científicos han proporcionado esperanza para la gente. Y tenemos que enfocarnos en la accesibilidad de estos descubrimientos. Hay muchas formas en que la ciencia ha mejorado nuestra vida. Luego están las colaboraciones y las asociaciones. Hay muchas formas en que la gente se puede unir en proyectos y en movilizaciones, en la concientización también. El amor, la amistad. Somos seres humanos y nadie ha nacido para odiar, y podemos aprender y vivir, y hay mucho potencial ahí. Por supuesto, está el deporte, arte, literatura, la música, la humildad. Todo eso nos mantiene. No podemos oír el pequeño video, desgraciadamente. No. Okay, unfortunately, Desgraciadamente, tenemos videos cortos muy bonitos sobre tocar para cambiar, para el cambio, pero no funciona. Pero les invito a mirarlos en línea, porque son buenos ejemplos de cómo podemos compartir más allá de la cultura y de la distancia. Tenemos a la bamba y estoy tratando de cambiar el diaporama. La solidaridad social es la única forma en que podemos salir de este dilema. No hemos nacido racistas, sexistas, llenos de odio u otro. Son todas cosas que aprendemos. Y una vez más, no creo que aquí tenemos estudiantes en Colombia que están reunidos para luchar contra el caos.
y la opresión y la corrupción. Hubiera sido lindo oírlos, pero hay ejemplos así en todo el mundo. Presenté en mi presentación algunos de estos temas y como les digo, hay mucha gente movilizada en el mundo. Cómo vemos el mundo depende de nosotros, lo que queremos ver, hacer, cambiar, lo que podemos ver y cambiar y lo que estamos capaces de hacer. Volver a la normalidad después del COVID, pero ¿qué es la normalidad y según quién? Y aquí está una citación de Arundhati Roy, una autora de la India. Históricamente dice, las pandemias nos han permitido de reinventar nuestro mundo. Esta pandemia es igual, es una puerta para ir a otro mundo. Podemos atravesar esta puerta para cambiar nuestro mundo y cambiar todas las cosas. O eh, podemos estar ahí listos para imaginar otro mundo y estar listos para luchar por él. Entonces, aquí estamos con la pandemia. Un médico indio dijo que la distanciación social es un privilegio. Quiere decir que vives en una casa suficientemente grande. Lavarse las manos es un privilegio solo para la gente que tiene agua. El confinamiento es para la gente que tiene donde vivir. Y esa pandemia va a matar millones de los pobres. Y vemos cómo el COVID está impactando el planeta, pero no de manera igual en todas las sociedades y los grupos. Hay dos dimensiones en eso. Está la gestión del problema y luego las dimensiones socioeconómicas. La pandemia hay un problema de manejo. Es un fenómeno interdisciplinario. Es un tema político, de salud, de educación y de ciencia. Y también tenemos a pensar en la gente impactada por esa pandemia. Y las desigualdades han amplificado los impactos. Y sabemos que hay mucha gente que trabaja muy duro en las líneas, en las primeras líneas. Aquí vemos una foto de la pandemia del siglo pasado, de 1919. Y muchas de las formas en que hemos pensado en la pandemia, como por ejemplo el desempleo, las inversiones, el crecimiento, el éxito de las empresas farmacéuticas, y nos preguntamos por qué no levantamos los obstáculos de los patentes sobre los fármacos. Hay problemas de comunicación, desigualdades y desigualdad en el tratamiento. Hay más o menos 3,5 millones que han muerto hasta la fecha, pero a lo mejor es mucho más. Hay muchos motivos por los cuales las estadísticas no han sido un reflejo de la realidad. Aquí tenemos a Angeli Quillo, una embajadora de las Naciones Unidas, que canta y habla de unir a la gente en la lucha contra el COVID. Podemos ver que la economía ha jugado un papel importante en la forma en que hemos entendido las comunicaciones. No es un fenómeno mundial. No podemos vacunar solo un país y todos y todas entienden eso. Entonces, ¿qué tiene que ver la democracia con todo eso? En medio de la violencia simbólica, cuando su opinión denigra la mía, ¿cómo resolvemos eso?
tenemos que dialogar, pero no de manera superficial. Tiene que ser de manera robusta, basada en una distribución de ideas significativa. La democracia tiene que ver con las elecciones, los partidos políticos, pero no solo eso. Y han perdido bastante prestigio en el último periodo. ¿Cómo definen la democracia donde están? ¿Consideran que están en una sociedad democrática ahorita con todas las desigualdades? Hay índices que nos ayudan a entender que la situación de la democracia. Hablo mucho de Estados Unidos porque ese país se presenta como un ejemplo para los demás países y promueve el tipo de democracia que tiene. Tenemos varios elementos de la democracia. Primero, la democracia es democrática, con el caos, el conflicto, el odio. eh, es tiene que hay mucho trabajo que se hace para tratar de desarrollar la democracia, pero empezamos desde el punto de vista de que ya estamos en una democracia y tenemos derechos una democracia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las elecciones? Creo que hay 15 argumentos contra las elecciones normativas que conocemos. Se enfoca demasiado sobre quién gana. Las elecciones se miran como un punto final y no un proceso. Y también la democracia que conocemos no es democrática. Cuando recaudamos dinero para el partido, no estamos enfocándonos en el proceso democrático, sino más bien en recaudar fondos. La gente que gasta más dinero gana muchas veces. La democracia tal como la conocemos es un sistema donde el ganador gana todo. También hay mucho mercadeo y sondeos también. Y eso aleja a la gente del proceso de desarrollo de la democracia. Estos sondeos están enfocados en ganar, en quién va a ganar las elecciones. Hay una representación limitada de toda la diversidad de la sociedad. Tiene muchos sistemas, hay 2 partidos solamente que dominan el ámbito parlamentario. No hay interés en los que no se preocupan por las elecciones. Por ejemplo, los 40% de la gente que no vota en Estados Unidos y Canadá, hay un énfasis sobre la guerra y la defensa. Hay un potencial de xenofobia. El capitalismo se considera no negociable. La educación para la democracia no es una prioridad. Y hay un apoyo explícito e implícito a las dictaduras. También hay problemas con los medios de comunicación. Y podemos hacer mejor. Es lo que quería compartir con ustedes, es que muchas veces somos mejores. Cuando hay guerras, podemos hacer mejor. Tenemos una democracia Pygmalion. No sé si somos mejores que eso. Creo que somos eso. Estos sistemas son creados por nosotros. No están creados para transformar las sociedades. Y la crítica nos dice qué podemos hacer. Creo que hay muchas cosas que podemos hacer para informar a la sociedad y transformarla. Aquí hay un informe de diferentes autores que miran la democracia en diferentes países. Dicen que
la mayoría de la población del mundo vive en países con regímenes no democráticos. Hungría, por ejemplo, está en un proceso de crear un sistema menos democrático. Hay un proceso similar en América Latina y hay varios indicadores como por ejemplo los, las elecciones sin corrupción, la libertad de expresión y otras fuentes de información como una forma de tratar de entender la democracia. Y como puede ver, hay un movimiento hasta hacia la autocratización de las sociedades. Y muchas veces los movimientos democráticos están reprimidos y se les quita la capacidad de actuar. Y los líderes políticos trabajan para hacer cambios políticos sustanciales. Aquí hay un informe sobre la situación en África y se dice que hay cuando cambian los dirigentes se genera optimismo, pero hay muchos países en África que van en una dirección equivocada para fomentar cambio, entre los cuales África Occidental. Y luego las estructuras de sociedades que tienen menos democracia, por ejemplo en Polonia, que quieren cambiar y eliminar los jueces constitucionales. Hay diferentes gobiernos que tienen retórica democrática para implementar políticas que distorsionan la realidad y, y es un proceso hacia el autoritarismo. Y ahora, ¿qué es? Es una cosa la democracia insurreccional. Vimos lo que pasó en Estados Unidos el 6 de enero en Estados Unidos. Voy a leer esta definición. Creo que la democracia insurreccional es arrogancia, falta de humildad, la creencia en la superioridad, la falta de compromiso con el mundo, la falta de inclusión en los procesos de toma de decisión político, económico y socioculturales, problemas con las elecciones, también procesos no muy claros respecto a la sociedad y la justicia, niveles de entretenimiento que son más importantes que la interacción significativa, una dilución de la educación neoliberal. Hay tolerancia y negligencia respecto a acciones racistas y sexistas, en vez de cultivar y aceptar la movilización ciudadana para el cambio, denuncia selectiva de algunos, negar la realidad, al mismo tiempo que se habla de lo grande y la superioridad de nuestra sociedad. Todo eso tiene que ver con la democracia insurreccional. Una de las tácticas que utilizan los autoritarios, Dissent, capturing elite support when needed and demonizing others, appealing to populism and nationalism, controlling information at home and misinformation abroad, crippling the opposition, covert election manipulation, playing the emergency card, creating an emergency to seize power, extending the model that they put, regressive el modelo también que está colocado, aprender y compartir la información de los regímenes. Entonces,
¿Qué está sucediendo con la humanidad? ¿Cómo va a terminar esto? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Qué podemos ver como democracia? ¿Qué conjetura podemos sacar del significado? ¿Cómo transformar nuestras sociedades? Y en este espacio para ciudadanía global para educación transformadora, hay consideraciones con relación a la democracia. ¿Cómo vivir juntos es la solución? La guerra es una actividad sin sentido que sigue adelante. Todas las especies vivas están bajo riesgo, el ambiente se sigue degradando, sigue habiendo hambrunas, discriminación, esto ya no es sostenible, hay desigualdad. Los líderes políticos pueden ser de ayuda, pero no podemos fiarnos de ellos, no podemos confiar. Y quiero finalmente decir que Ginny y yo colocamos un modelo aquí, pero hace falta que la gente se une y ver cuáles son los indicadores para la justicia social, también la justicia sobre el sexismo, la pobreza, la participación de los ciudadanos en las elecciones, educación, cuidados de salud, relaciones internacionales y paz, relaciones internacionales, gobernanza, ver cómo vemos estos temas y no un partido electo para que decida cómo se harán las cosas. Entonces, si quieran seguir, hay ideas para reimaginar la democracia, cooperativas, hacer mayor participación, grupos de diálogos, más parques, jardines accesibles a todos, también proyectos de ciudadanos para contrarrestar la hegemonía, que haya diferentes culturas, que haya hogares, viviendas comunitarias, que se aumente el sueldo mínimo. Todo el mundo se tiene que graduar, repensar la educación, pensar en una verdadera reconciliación con los autóctonos, también tener un departamento de paz, no de defensa, redefinir la democracia y el entorno debería ser lo principal que se tome en cuenta a la hora de tomar las decisiones económicas y también ver las desigualdades sociales. Hay pues una condición ideal, pero antes de irnos de este planeta podemos aprender, cambiar. Hay muchos ejemplos de solidaridad. Y necesitamos decir que nadie tiene la última palabra, ningún gobierno tiene la última palabra. ¿Qué pueden proponer para cambiar el mundo? No es Davos, es Oikos. Paulo Freire habla de amor como un compromiso interno para cambiar el mundo. Y por último, no teman en integrarse en el mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paul. Fue realmente muy interesante. Gracias por compartir tus valores, tus pensamientos. Es de gran inspiración. Y podemos ver la paradoja, podemos sentirnos inspirados y yo creo que estamos listos para actuar. Y si hay alguien que tiene comentarios o preguntas o sugerencias que también nos inspiren, nos quedan 10 minutos antes de ir a la pausa y pasar a la sesión siguiente. Si tienen alguna pregunta, pueden colocar su nombre en la parte, en la zona de la conversación, en el chat, y pueden escribirlo en el chat en cualquier idioma, en inglés, en francés o en español. Nosotros vamos a poder dar respuesta. Mientras esperamos que lleguen preguntas y comentarios, yo quiero decir que en primer lugar, tal vez estaba un poquito deprimida con toda esa información que nos presentaste, Paul, pero me di cuenta enseguida de que todos vivimos en una paradoja y tenemos que encontrar nuestras propias soluciones. Veo que propones pues soluciones o propones pistas y yo me reconozco en algunas de esas pistas. A lo mejor algunas son muchas para un solo individuo, pero son de gran inspiración.
Y como soy una persona siempre optimista, creo que compartimos esos valores, estoy sumamente contenta por ello y creo que va a inspirar a todo el mundo aquí, los 94% de personas que están aquí escuchándote. Tengo a una persona que levantó la mano. Flavio Galván tiene la palabra. Flavio Galván tiene la palabra. ¿Puede hacer su pregunta? Gracias, Julie. Más que nada un comentario, Paul. Flavio Galván de México. Creo que llego una vez más a la convicción de que lo que hace falta es educación para el pueblo. No puede haber participación ciudadana si el pueblo no está educado. No puede haber una democracia insurrecta si el pueblo es ignorante. Hace falta educación en todo el mundo y educación obviamente para la transformación. Te felicito, Paul. Sí, gracias, Flavio. Estoy de acuerdo contigo. La cuestión para mí es qué tipo de educación, porque la educación neoliberal bancaria no va a servir a mucho. Necesitamos el nivel, como Freddy dijo, de concientización, de involucramiento, de justicia social, de alfabetización mediática. Y creo que necesitamos la educación en varios niveles y podemos hacerlo. Mi presentación tenía la intención de informarnos colectivamente. Yo hago parte de este colectivo que podemos hacer algo. Y nunca deberíamos no considerar la experiencia de los otros. Yo puedo decir como hombre que no hay sexismo. No es interesante. Necesitamos hablar. Yo puedo decir como blanco que no hay racismo. No podemos continuar a manifestar este nivel de arrogancia y necesitamos abrir las puertas. La educación es el cambio, la agencia de cambio, lo más importante que tenemos, pero es instrumentalizado por el Estado. Entonces necesitamos reapropiarnos de este esfuerzo tan importante, pero es importante para nosotros de tener las perspectivas de todo el mundo para reconstruir. Y yo conozco varios de ustedes, ustedes están haciendo un trabajo muy importante, muy interesante. Entonces, ¿por qué tenemos sistemas, democracias normativas que no funcionan? Es una pregunta. Gracias, Flavio. Thank you, both of you. Muchísimas gracias a ambos. Tenemos en el chat, tenemos a una persona que nos dice, Tammy Lewis, que dice que es un punto importante cuando pregunta si tenemos democracias, qué podemos hacer para promover las deliberaciones en los ámbitos educativos. Esta pregunta es importante. Necesitaría 7 horas y no las tengo, me quedan 4 minutos. Así es que lo que voy a decir, hay muchas personas que están haciendo un excelente trabajo y en los próximos días van a escuchar a personas que van a ser de gran inspiración. Con respecto a la educación, lo primero que podemos hacer es sacar de nosotros de que el profesor es el que tiene el conocimiento. El profesor participa en el proceso de construcción de conocimiento y hay estudios que se están haciendo de manera crítica y no quiere decir nada si nosotros no nos educamos de cierta manera una pequeña población, un porcentaje de la población. Hay que considerar qué es la educación y preguntarnos cuál es el objetivo de la educación. En Canadá no se puede pensar en la educación sin la reconciliación con las primeras naciones, sin reducir la pobreza o eliminarla, eliminar el racismo. Esto deberían ser prioridades. Necesitamos trabajo, eso es importante, pero tener un trabajo no es el objetivo de la educación. Pero voy a voltear esta pregunta y voy a preguntar, ahora, ¿cómo vamos a reconstruir la educación? Esto es lo fundamental. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias, Paul, Tammy, gracias por la pregunta. Voy a ir ahora y dar la oportunidad a Libardo Mota de que tome la palabra.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Libardo Mota, desde Colombia. Les hablo desde Colombia. Quiero pues hacer como una inquietud a Paul. Si él cree que existen países dictadores disfrazados de democracia, en donde se es sometido libre pensamiento y se pone en riesgo la vida, si no se está de acuerdo con las creencias y planteamientos del Estado, en donde la educación se ve como una amenaza y no como una vía en desarrollo. Gracias. Gracias, Libardo. Creo que es un fenómeno, un problema en casi todos los países. Y la educación es una amenaza. ¿Por qué? Necesitamos pensar en la democracia, no en las elecciones y las estructuras normativas, pero en el involucramiento y la manifestación de la organización de una multitud de eventos y la cultura y las acciones y la inclusión y la participación. Entonces, ya dije al principio que yo vivo con esta paradoja que no me gustan las elecciones. No creo, pero yo participo. Entonces, es una droga o no sé, yo soy toxicomano, pero entonces necesitamos pensar que las elecciones es una pequeña parte de la democracia, no es la democracia. Porque hay violencia en la sociedad, porque hay femicidio, porque hay problemas de pobreza. Eso necesitamos reconstruir la solidaridad y no pensar que las elecciones es el punto final. Pero yo solo no tengo la respuesta. Es algo que necesitamos construir juntos con la solidaridad. Necesitamos denunciar que no existe en la prensa oficial historias sobre la gente que están haciendo muchas cosas. Necesitamos continuar en las redes sociales, en los eventos como lo nuestro. Y yo creo que es muy grave la tendencia que podemos ver en algunos países ahora, que la dictadura regrese y que hay la potencialidad de eliminar gente. Podemos verlo con la pandemia. No me gusta mencionar algunos países, pero sabemos que es muy, muy grave. El racismo es algo de muy fuerte, femicidio y pobreza, pero yo creo que necesitamos poner fin a la militarización de nuestras sociedades. Y necesitamos hablar de eso, necesitamos denunciarlo. Vivimos en Canadá, hay armas que venden allá en Arabia Saudita y en Suecia. Entonces, vivimos con esta complicidad. Gracias, Libaldo. Thank you, Paul. We're gonna go with Gracias, Paul. Una última pregunta antes de ir a la pausa y viene de Aditi Kulkarni. Y para que sepan, tenemos al final del día, a las 3:30, tenemos una hora de reuniones. Entonces, si todavía nos quedan preguntas, vamos a poder hablar de ellas más tarde. Entonces, para la pregunta siguiente, los políticos también son humanos. Ellos pretenden saberlo todo o tener el conocimiento de todo. Entonces, ¿cómo no reflejan la justicia social o tienen actitudes transformadoras? Ellos no son los que deberían contribuir con el sistema educativo y vivir en una paradoja. George Carlin, un humorista famoso, dijo, esto es lo que tenemos, ese es nuestro sistema, esto es lo que tenemos. Y no voy a entrar en detalle, pero en Estados Unidos, bueno, esto es lo que somos, decimos es esto, y las personas que están en la política, a lo mejor algunos son nobles, tienen sus valores, quieren hacer el cambio, llegan al sistema y se dan cuenta de que el sistema no estaba hecho para ese tipo de cambio. Y mucha gente va a la educación y dice, yo quiero ayudar, yo quiero implicarme, involucrarme. Y cuando entran, entonces, bueno, se dan cuenta que hay pruebas y esto. Y he visto en los últimos años, bueno, cuando hacía presentaciones, es interesante, no hay tiempo para hablar de la justicia social y democracia en la educación. Y lo digo de una manera seria y es triste.
Y es patético, no estoy culpando a la persona, pero nuestros sistemas y nuestros sistemas no son democráticos y tenemos que pedirle a la gente que se pregunte dónde está la democracia, que informe a la educación, qué es lo que hacemos en educación que es democrático y pedirle a los ministros de la educación, a los burócratas, si no es demócrata, cómo hacerlo, como si no es democrático, cómo hacerlo para estar en una democracia. Y no estoy diciendo que no estamos haciendo muchas cosas en el seno de nuestras instituciones, pero forzar a todas las personas en todos los niveles que comenten cómo piensan ellos que estamos en una democracia. Y si mencionan que es solamente la elección, entonces estamos en problemas. Gracias por esa pregunta. Gracias. Para que sepan, tenemos una pausa hasta las 10:30. Luego tenemos 3 sesiones, que es la democracia, el derecho humano y los movimientos sociales en Brasil. También tenemos ciudadanía global y democracia en Asia y democracia y desafío en América Latina. Y como les mencioné, tenemos una hora juntos al final del día. Nos vamos a poder reunir para hacer el seguimiento con las preguntas y retomar los temas que tal vez se compartieron hoy. Y algo sumamente importante, el viernes van a poder ser una estrella. Como les dije, todos somos estrella de este proyecto, pero el viernes van a ser la estrella porque hay un taller donde van a poder compartir sus charlas, sus proyectos y ser parte de todo ello. Así es que anoten esto en su calendario para el día viernes. Sí, Paul. Puedo tener los últimos 20 segundos. Quiero enfatizar, he visto en los comentarios, yo creo firmemente en la educación. Y por eso nos tenemos que movilizar. Hay excelentes ejemplos de gente que está creando proyectos de democracia en los salones, proyectos que se están haciendo al margen, al lado de las escuelas, pero hay mucha gente que es de gran inspiración y hay muchos profesores que han inspirado a sus alumnos. Entonces, que nosotros arrancamos esa conversación de para qué sirve la educación. Entonces, gracias y esto es un tema que vamos a explorar todos juntos aquí. Gracias.